clamando. Había impresión de Ricardo Carvalho sobre el arquero. El juez determinó gol a favor del Real Madrid y eso ya lleva 3 goles para Ramos en este campeonato, al defensor del cuadro de Mourinho. Después balón largo para el Pique de Osi, gran centro y cabezazo del Pipita Higuaín, que se iba por arriba esa pelota. Pero a los 17 otra vez el alemán, el conductor del equipo blanco, lo tiene a Cristiano Ronaldo, un brazo cruzado del portugués a la carrera y 2-0. Y el crack portugués marcaba su 5º gol al hilo en la Liga de España. Venía de marcar un doblete en el 5-0 del Madrid ante el Valencia y antes también había marcado 2 en el 4-3 frente a la Real Sociedad. A los 20, Osil Di María, gran centro y cabezazo de Cristiano Ronaldo para convertir el 3-0. Y este era entonces el tercer doblete consecutivo para el portugués. Y muy buena la asistencia del argentino. Recordemos que el Getafe sumaba 6 partidos seguidos en la Liga sin ganar. Sevilla, Granada, Rayo Vallecano, Valencia, Osasuna, Real Sociedad. Y a los 27, otro centro al área. Llegaba esta falta de Alberto Lopo a Luka Modric. Penal. Lo empuja apenas y el jugador del Real Madrid también exagera un poco su acción. Va Cristiano Ronaldo desde punto blanco y convierte para el 4-0 y hat-trick perfecto para el portugués. Marcó esto de cabeza, y ahora el penal con la pierna derecha. Cristiano Ronaldo es el 9º jugador en toda la historia de Madrid que marca 100 goles en este gobernador.